al mismo ritmo que yo vaya leyendo, usted lo lea allí en su Biblia para que pueda tener una mejor comprensión. Vamos a tratar de enmarcar bien este tiempo para poderlo comprender mejor. Daniel capítulo 9, verso 20, tiene como título en la Reina Valera profecía de las 70 semanas. En otros dice las semanas de 7, que es lo mismo. Dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, vamos a tratar de poder llegar al punto de por qué fueron declaradas esta visión o esta, no viene del entendimiento. Este es un tiempo, el tiempo del profeta Daniel, que es un tiempo crucial para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en todo ese programa, pero está enmarcado en un tiempo medio, es decir, donde han pasado muchas cosas y por supuesto donde faltan otras por suceder. Vuelvo y digo que no sé si un día lo comenté acá, cuando estuve predicando, pero nunca sabremos qué pasará si no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Por eso tenemos que irnos al origen, lo que es la nación de Israel y el pueblo judío. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice que Abraham es el padre del judaísmo según la carne. Hace la diferencia porque también dice que Abraham según la fe es el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hemos tomado como ejemplo la fe de Abraham. Pero en cuanto a la carne, él es el padre de la nación judía. Pero debemos saber cuándo fue que se constituyó esta nación y cuándo fue que empezó el programa de Dios para con ellos. Porque en tiempos de los padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, es un tiempo de promesas, donde el Señor hace una serie de declaraciones para ellos, y entre esas declaraciones, entre esas promesas, se encuentra el establecimiento de una nación futura, nación que ni Abraham pudo disfrutar, ni Isaac pudo vivir, ni mucho menos Jacob. En tiempos de Jacob, en Génesis capítulo 46, ustedes saben que a través de una circunstancia que fue la hambruna, Jacob y sus hijos fueron a dar a Egipto, que era en ese momento el pueblo de la nación de abundancia. Y por supuesto donde estaba gobernando uno de sus hijos, José, al cual Jacob daba
por muerto. Cuando Jacob y sus hijos se encuentran o se reencuentran con José, ustedes pueden ver esos momentos a partir del capítulo 37 de alegría, de emotividad. La alegría fue tanta que José le ofreció a Jacob y a sus hermanos que se fueran a vivir a la nación de Egipto. Aunque la Biblia nos enseña que nunca estuvieron en el corazón de Egipto, sino que estuvieron a las afueras de Egipto, en un lugar llamado Gosén, que es el norte de ese país. Sin embargo, estuvieron viviendo ahí, disfrutando del buen momento que atravesaba Egipto. Pero recordemos que ellos ahí no eran una nación, ni tampoco eran un pueblo. Ellos en Egipto simplemente eran una familia que se habían engrandecido. ¿Qué sistema religioso tenían en Egipto? Practicaban el sistema religioso o la religión que practicaban el resto del país. Y eso nos lo evidencia, por ejemplo, Éxodo capítulo 31, cuando a Moisés se les desapareció, lo primero que hicieron fue un becerro de oro, que no fue un acto de imaginación, sino el Dios que adoraban por tanto tiempo en Egipto. Entonces, ellos llegan a Egipto, no tienen una religión, no tienen un sistema religioso porque no tienen una escritura, ni tampoco un texto sagrado que les sirva como código de conducta, sus acciones no lo tienen. Tienen una tradición oral muy fiel, es decir, el padre le contaba al hijo, el hijo al hijo, el hijo al hijo, pero a pesar de que era una tradición oral muy fiel, no significaba mucho. Por eso en Egipto no tenían religión. Tuvieron 30 años de libertad, mientras que José estuvo en el trono, o segundo en el trono, y donde todo el sistema de Egipto era liderado o tenía una clase gobernante que también era hebrea, que era la dinastía de los Hicsos. Esto es que en tiempos de José, los verdaderos egipcios no estaban gobernando, estaban sometidos. Un egipcio nunca hubiese puesto un hebreo a gobernar o a administrar, eso es un despropósito, y mucho menos de esas características. Pero en ese entonces los verdaderos egipcios estaban dominados y los Hicsos, que eran una dinastía hebrea, porque el término hebreo es mucho más amplio de lo que a veces hemos apreciado, eran los que estaban gobernando y pusieron a José a gobernar y le dieron privilegios a su familia. En Éxodo capítulo 1 nos habla de que se levantó un faraón que no conocía a José, es decir, se levantó un verdadero egipcio, o la dinastía egipcia recuperó el control de su país o de su territorio, los hicsos fueron vencidos y a partir de allí empezaron a gobernar y vieron en la familia de Jacob una amenaza potencial. Ese miedo, por supuesto, no era infundado, porque ya traía un antecedente con los Hicsos. Por ellos dijeron, si los unos ya nos gobernaron, estos también se pueden levantar. Y por eso fue que empezó la esclavitud para la familia de Jacob en Egipto, que vuelvo y digo, no era un pueblo, no eran una nación, simplemente era una familia que se había multiplicado, se había engrandecido. Cuando Jacob llega, perdón, cuando Moisés llega de Madián, que es en la actualidad el país de Arabia Saudí, él llega ahí a Egipto con una propuesta para su pueblo o para esa familia. ¿Cuál es la propuesta? Precisamente que se vuelvan en un pueblo, que se vuelvan en una nación en el futuro y que se vuelvan el pueblo de Dios. Por eso ustedes ven cómo Dios lo saca con mano poderosa a través de 10 plagas en Egipto. Y la última, que fue la más letal, que fue la muerte de los primogénitos, hizo que ellos pudieran salir de Egipto con ciertas características. Lo primero que tenemos que decir es que los hebreos salieron millonarios de Egipto, porque eso es lo que dice la Biblia. En ese desespero los egipcios los llenaron de bienes, de oro, de cosas preciadas, que eran cosas que ellos necesitaban precisamente para lo que vendría en el desierto. Y después de que la mayoría de ellos se fueron, porque la tradición nos muestra que esas palabras de Moisés cuando dijo ni una pezuña dejaremos acá, no fue más que un buen sentimiento, un buen deseo, porque muchos hebreos se quedaron allí, así como muchos que no eran hebreos se fueron con ellos. Cuando cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto,
En esa travesía, después de 3 meses, llegan a lo que es el monte Sinaí, que según nos dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 4, verso 25, se encuentra precisamente en Arabia Saudí, y no se encuentra en la península del Sinaí como nos han enseñado muchas veces. Ahí llegan a ese monte, más exactamente Éxodo capítulo 19, el monte Sinaí, también llamado el monte Oreb o el monte de Dios. Y ahí, o a partir de Éxodo 19, es donde empieza la verdadera historia para ellos. Ahí es donde empieza realmente el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, porque antes de eso no hay pacto de nada, no hay Antiguo Testamento. Y por supuesto, viene una serie de implicaciones para esas personas, partiendo en que se van a volver un pueblo. Y no solamente eso, Dios hace un pacto con ellos. ¿Y en qué consiste ese pacto? Que ellos van a ser un pueblo, que en el futuro, más adelante, se van a volver una nación, que ellos serán el pueblo de Dios y que Dios será el Dios de ellos, porque antes de eso ellos no son el pueblo de Dios, ni Dios tampoco es el Dios de ellos. Entonces se van a volver el pueblo de Dios, y no solamente ellos, sino que se van a volver un reino, el reino de Dios aquí en la tierra a través de Israel. Por eso dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, serás mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Y dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahí empezó la primera etapa del reino de Dios en la escritura, que es el reinado de Dios a través de Israel, porque Dios no tenía reino acá. Salmo número 16 dice, porque Jehová es rey eternamente y para siempre. Él siempre ha sido rey, pero no tenía reino aquí en la tierra. Entonces, a través de ellos se hizo un reino y estableció un sistema de gobierno llamado teocracia, que es la única teocracia que ha existido en el mundo. Han existido otros intentos de teocracias con algunos países islámicos, pero son intentos porque no tienen el verdadero Dios. Entonces, el único sistema de gobierno real, teocrático, que ha existido durante toda la humanidad en su historia es el que estableció el Señor a través de Israel. Dios hizo de ellos reino. ¿Quién era el rey? El Dios del cielo. ¿Qué más le dio a ese reino? Le dio una ley que no tenían. Ahí es donde empieza la dispensación de la ley en Éxodo capítulo 19, que era un código de conducta que les decía qué debían hacer, qué no debían hacer, qué debían comer, qué no debían comer, qué debían vestir, qué no debían vestir. Decía absolutamente todo. También les dio un sistema religioso que no tenían. Ahí también a partir de Éxodo 19 es que empieza el judaísmo como religión o como fe, porque antes no existe el judaísmo como fe, porque el Señor no solamente les dio una ley, sino que les dio un tabernáculo y les dio un sacerdocio, una serie y prácticamente les dio un culto para que tuvieran contacto con el Dios del cielo. Hubo un gobierno intermedio llamado los jueces, pero eran los jueces intermedios porque el verdadero Dios era el Señor. Entonces ahí empezó el reino de Dios a través de ellos, donde viene la expresión muy común en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová, rey de Israel, porque ellos eran el reino y el Señor era el rey de toda la gloria. Uno ve, por ejemplo, ejemplos en el libro de los jueces, por ejemplo, capítulo 8, a partir del verso 22, con Gedeón, cuando Gedeón libertó a los israelitas de los madianitas, ahí le dijeron los israelitas, reina tú sobre nosotros y tu hijo y tu nieto. Y Gedeón le respondió, no reinaré yo sobre vosotros porque uno es vuestro rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, esa fue la teocracia, un sistema de gobierno donde el Señor era el rey. Luego vino el tiempo de la monarquía, a partir del año 1050 antes de Cristo, cuando el primer rey de Israel empezó a gobernar, que fue Saúl. Luego vino David, luego vino Salomón. Y ahí vemos cómo, aunque el pueblo pidió rey, primer libro de Samuel capítulo 8, dice la Biblia que Samuel estaba muy triste. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Porque se estaban pidiendo rey, y si Dios era el rey, estaban diciendo que no querían que Dios fuera el rey de ellos. Por eso empezó la monarquía
Sin embargo, Dios siguió gobernando a través de los reyes. Los reyes eran príncipes, eran reyes de Israel, pero eran príncipes para Dios porque Dios seguía siendo el rey. ¿Por qué? Uno ve declaraciones, por ejemplo, de David cuando le iba a entregar el trono a Salomón, que David orando diciendo, Señor, te entrego a mi hijo que se va a sentar en el trono de Jehová. Esas palabras significan que David reconoció que aunque ellos estaban gobernando, eran reyes, pero el verdadero rey era el Señor de los ejércitos. Ya luego vino lo que fue la cautividad en Babilonia, en el año 605 a.C. Ese tiempo está profetizando Jeremías, que fue un profeta que estuvo predicando acerca de eso que iba a existir, de esa cautividad que vendría. Estuvo profetizando Jeremías. Y luego, cuando la cautividad viene, Jeremías está en los primeros años de la cautividad, pero a los profetas que realmente le tocan esa cautividad son el profeta Daniel y el profeta Ezequiel, aunque cada uno en diferentes facetas. Ambos son llevados cautivos, pero Daniel, como hacía parte de los príncipes de Judá, pues por supuesto fue llevado a la corte del rey con las implicaciones que esto tenía. Por ejemplo, una de las implicaciones es que fue castrado, porque esa fue la sentencia del Señor en Isaías capítulo 39, que en tiempos del cautiverio en Babilonia todos los príncipes de Judá iban a ser castrados. Entonces Daniel fue castrado. Sin embargo, fue llevado a estudiar a la mejor universidad de Babilonia durante 3 años y medio, mientras que Ezequiel se hacía parte de los esclavos, pero ambos están en la misma cautividad. Y a Ezequiel le hace una serie de revelaciones muy importantes. Lo primero que le enseña Ezequiel es cuál es el motivo de la cautividad, que tenía un motivo. Ezequiel capítulo 8. Eso sí me gustaría que lo leyéramos en esta noche. Ezequiel capítulo 8, dice la Biblia que Ezequiel estaba a orillas de un río llamado Quebar, un río en Babilonia, y en el espíritu es llevado a Jerusalén. Es una visión porque Jerusalén ya está destruida. Con la invasión de Babilonia en el año 605 a.C., la ciudad fue destruida. Luego Ezequiel es llevado por visión al templo, el que ha construido Salomón, el cual también está destruido. ¿Cuándo fue destruido? En el año 586 a.C. Ya no existe ni Jerusalén, ni existe Israel, no existe nación y no existe templo. Entonces, en el capítulo 8, en esa visión, le muestra por qué ellos están cautivos. Ezequiel capítulo 8, verso 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio que adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Verso 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la maldad a la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo de sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi enojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Le está mostrando al profeta cuál es la causa del cautiverio en Babilonia. Y la causa, por supuesto, es la iniquidad, el pecado y la idolatría de ellos. ¿Qué más le muestra el Señor al profeta Ezequiel? Ezequiel capítulo 9. Voy a leer unos textos aquí de algunos capítulos y luego los explico. Ezequiel capítulo 9, verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Capítulo 10, verso 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Capítulo 11, verso 22. Después alzaron querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos.
Y dice el verso 23, y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Estos textos que he leído nos enseñan cómo Ezequiel vio o Dios le mostró cuál era la consecuencia de esa idolatría, de esa iniquidad. Y la consecuencia es que el Señor ahí los abandonó. Y Ezequiel ve cómo la gloria de Dios se va yendo desde el tabernáculo, del lugar santo al lugar, del lugar santísimo al lugar santo, pasa al atrio, se para en la puerta y luego la gloria de Dios se fuma y se va por el monte de los olivos. Esto es que Dios los estaba abandonando. Hasta ahí llegó el reino de Dios en la tierra, es decir, llegó la época donde Israel sería el reino de Dios. Dejaron de ser nación, dejaron de ser pueblo y dejaron de ser reino. Ese reino que había iniciado en Éxodo capítulo 19 en el Sinaí se termina aquí en Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Y como el reino de Dios se acaba, ahí es donde viene la profecía de Daniel, que es la profecía sobre la estatua de Nabucodonosor, las 4 bestias del capítulo 7, que es el lapso de tiempo que Jesucristo mencionó en San Lucas capítulo 21. Así como desde el Sinaí hasta Babilonia es la era del reino de Dios en la tierra a través de Israel, ese reino se acabó y ahí empezó el tiempo de los gentiles, que es el lapso de tiempo en el cual ellos serían gobernados por un gentil. ¿Cuál fue el primer rey gentil que tuvieron? Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue el que los conquistó y los dominó y los llevó a Babilonia cautivos. ¿Y cuál será el último gran rey gentil que tendrá? ¿O cuándo terminará el tiempo de los gentiles? Con el último rey gentil que tendrá, que es lo que el apóstol Pablo llama el hombre de pecado del hijo de perdición, o más conocido como el anticristo. Entonces, esa es la visión que ve Daniel, que simplemente la menciono, no la voy a explicar porque me imagino que en el programa de la semana pasada se los explicaron. Ahí donde vemos lo que son las bestias, que es precisamente todos esos imperios mundiales que gobernaron sobre Israel. El primero fue Babilonia, ustedes lo pueden ver allí en la Biblia, cómo Daniel es llevado a la corte porque tuvo 10 puntos más en el examen que le hicieron para participar en la corte del rey y para ser parte de los consejeros del rey Nabucodonosor. Después de esto, en el año 539, viene lo que es el otro imperio, que es el imperio medo-persa. El imperio babilónico, su fin se registra en Daniel capítulo 5, con un episodio llamado La escritura en la pared. Cuando está terminando este imperio babilónico, antes de que el imperio medo-persa empiece, empezó en el año 539, unos 3 años antes de esto, lo que hace Daniel es encontrar algo en la escritura. Recordemos que en Babilonia es apenas cuando empieza a haber un ordenamiento de lo que luego sería la escritura judía. Antes de Babilonia no existían los escritos judíos organizados o en forma de canon. Lo único que existían eran pliegos o textos separados por ahí rondando de algunos profetas. Y entre eso estaba lo del profeta Jeremías, especialmente su tercer rollo que escribió Baruch, que era su escribano, su siguiente. Y ese último tercer rollo estaba por ahí rondando y Daniel se percata de algo leyendo esos rollos. ¿De qué fuese que se percató Daniel? 3 años antes de que viniera el imperio medo-persa. Miremos en el libro de Jeremías qué fue lo que leyó el profeta Daniel. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Capítulo 29, verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Estos son los 2 textos que el profeta Daniel lee, y es donde se percata que la declaración profética decía que la cautividad iba a ser de 70 años. Y 70 años porque fue precisamente el lapso de tiempo que ellos le debían a la tierra en cuanto al descanso
o el año de reposo que debían hacer cada 6 años. Según dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Esto es que ellos llevaban 490 años sin cumplir ese precepto que era el primordial para el Señor, el año de reposo para la tierra. Y cuando Daniel se percata de esto y hace cuentas, se da cuenta que faltan 3 años para que se cumplan los 70 años del cautiverio, que el profeta había dicho que el cautiverio duraría 70 años y que luego iban a volver a su tierra. Pero ya faltando 3 años para este acontecimiento, Daniel lo que se apodera de él es un tiempo de incertidumbre porque no ve nada. Es decir, el pueblo está cautivo, nación no hay, ciudad no hay, templo no hay y no se escucha nada. Y sobre todo lo más angustiante que ve Daniel es la actitud de un pueblo que no reconoce su iniquidad por la cual está cautivo. Y como no reconoce su iniquidad, no hay un arrepentimiento. Todas estas características es lo que le angustian al profeta Daniel allí en Babilonia. Y lo que él hace en el capítulo 9 a partir del verso 1 es precisamente empezar a meterse en oración y en ayuno, orando a Dios, haciendo una intervención de carácter sacerdotal. Es decir, donde él presenta sus propios pecados y presenta los pecados del pueblo. Y no solamente presenta los pecados, sino que usted lee en el capítulo, no lo vamos a leer porque el tiempo no nos da, pero usted lee en el capítulo cómo él reconoce que la causa del cautiverio es el pecado, que por eso es que están cautivos, por la propia culpa de ellos más que la culpa de Dios. Pero reconoce también la incertidumbre sobre Jerusalén, que es la ciudad santa, la ciudad del gran rey, que está completamente destruida. Y sobre eso precisamente es que empieza a orar a Dios para recibir una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Daniel está buscando? Está buscando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Si la cautividad está a punto de comenzar. Y por supuesto en eso había una serie de incertidumbres en muchos aspectos. La incertidumbre especial era el advenimiento del Mesías y el restablecimiento de ese reino que habían perdido en Babilonia, lo cual ellos lo entendieron y quedaron pendientes que ellos querían recuperar ese reino. Entonces, en medio de esa oración, de esa incertidumbre y de esa oración tan emotiva, de tanto fervor, de tanto quebrantamiento que hace Daniel, es donde viene la respuesta de parte de Dios a la oración a través de la declaración de estas 70 semanas. Es decir, las 70 semanas es una declaración como respuesta a la oración de Daniel en cuanto a su situación actual y por supuesto a la situación del futuro. Por eso volvemos a Daniel capítulo 9, verso 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Mire, él está rogando por su pueblo, por él mismo y por el monte de Dios. Es decir, el monte de Dios es Jerusalén, por eso Jerusalén se le llama el monte de Sión. Y donde estaba el templo se le llama el monte del templo, porque Jerusalén queda sobre un monte y el templo de manera particular también queda sobre un monte. Y dice el verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel es un arcángel que según dice el profeta más adelante, es el arcángel que está encargado de todo lo que tiene que ver con la profecía de Israel. Eso es lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1. El arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué? Porque Daniel ya había recibido otras visiones. Había recibido la visión del tiempo de los gentiles a través de las bestias, que era una visión muy inquietante, muy preocupante, porque incluso el ángel no solamente se la mostró, sino que se la interpretó y se la desglosó de una manera muy exacta. Ahí vemos la preocupación del profeta. Y dice el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso quiere decir que ahí es donde viene la respuesta de Dios a su oración. Al principio de tu ruego fue dada la orden
y yo he venido para enseñártela. Desde que Daniel empezó a orar, al ángel se le dio la orden que fuera a llevarle la respuesta de la oración, que más adelante vemos cómo hubo una irrupción de 21 días o 3 semanas para que la respuesta llegara, es decir, una serie de situaciones de carácter angelicales o celestiales con los principados y las potestades que dice el apóstol Pablo. Pero después de ese tiempo llegó y dice, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, la visión que le va a hacer requiere un entendimiento y una sabiduría. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto es que primero el ángel le habla de un lapso de tiempo expresado en semanas, por eso se le llama las semanas de 7. ¿Por qué? Miremos el libro de Levítico capítulo 25. Libro de Levítico capítulo 25, verso 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces, este es el lenguaje en el cual se le manifiesta al profeta el tiempo que está determinado, 70 semanas de 7 años, porque están hablando en términos de años. Los años vienen con anterioridad cuando el profeta puede determinar que la cautividad son 70 años. Entonces, el ángel le dice 70 semanas, es decir, 70 por 7 semanas de años, o sea, cada semana 7 años. Si cada semana tiene 7 años y son 70 semanas, 7 por 7, 49, es decir, un total de 490 años. Vuelvo y repito, porque son 70 semanas y cada semana está compuesta por 7 años, una semana por 7 años. Y si son 70 semanas, entonces serían 7 años multiplicado por 70, igual 490 años que están determinadas. Es decir, en la palabra determinado es un particular entre muchos. Quiere decir que esto es un programa especial, concreto, específico. ¿Para quién? El ángel le dice, ¿para quién? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Pues los judíos, era judío. ¿Y cuál es la santa ciudad? Por supuesto, Jerusalén. Esto quiere decir que las 70 semanas son una declaración específica para Israel, no para la iglesia. La iglesia no está incluida en esas 70 semanas, no es un programa para nosotros. Es un programa que hay que entender porque nos sirve como un indicador de tiempo para poder comprender nuestro programa. Recordemos que la Biblia, entre muchos programas que tiene 2 programas generales, que es el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia. Para poder entender el programa de Dios con nosotros, con la iglesia, para poderlo entender plenamente, hay que entender el plan de Dios con Israel. Entonces, esto nos sirve, por supuesto, como un indicador o como un reloj en el tiempo profético, aunque el tiempo de las 70 semanas es solamente para Israel o para los judíos, como se lo dice el ángel aquí al profeta. Entonces le dice que son 70 semanas que están escogidas, es decir, 490 años, y le dice para quién, le dice para ellos, para los judíos. Y luego le dice para qué, es decir, qué es lo que va a pasar durante esos 490 años. Y le menciona 6 cosas que tienen que ver con el programa de Dios con Israel, desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo primero que le dice? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Es decir, recordemos que Israel está en un medio de una iniquidad, de un pecado. Inclusive toda la historia de ellos desde el desierto fue un pecado. Ellos nunca conocieron a Dios. El primer mártir de la era cristiana, que es Esteban, en Hechos capítulo 7, nos dijo que el culto del desierto, estuvieron 40 años en el desierto, rendiendo culto a Dios, y según dijo el primer mártir de la era cristiana, que fue Esteban, les dijo que ese culto había sido una mentira, algo ficticio, algo falso, una pantomima, es decir,
ese culto de Israel en el Antiguo Testamento fue una mentira, porque nunca conocieron a Dios y siempre estuvieron enmarcados en la idolatría y en el pecado. ¿Cuándo nos dice la Biblia donde ellos realmente evidenciarán un verdadero convertimiento a Dios, una verdadera conversión? Será en el tiempo del milenio. Será el único tiempo donde realmente van a conocer a Dios, como dice la Biblia. En toda su historia nunca lo han hecho. Eso fue lo que le costó a Esteban la vida. Esteban no lo mataron por predicar el evangelio, eso es lo que dice la Biblia. Lo mataron porque les hizo esa denuncia terrible a los judíos, lo que yo les estoy diciendo. Ellos les dijeron, ustedes salieron de Egipto, pero en sus corazones siempre se quedaron en Egipto. Y todo ese culto del tabernáculo fue una mentira porque realmente rendían cultos al dios Refán, al dios Baal, a Moloch. Eso fue lo que dice la Biblia, que los judíos pusieron los dientes contra él en ira y por supuesto le terminaron matando. Entonces, este tiempo determinado es para que ellos realmente dejen su iniquidad, para que realmente dejen el pecado. Y luego dice, la tercera, para expiar la iniquidad, es decir, para recibir a su Mesías. Recordemos que la iniquidad o el pecado se expía a través de la obra del Calvario. Entonces lo que le está diciendo, a ustedes faltan 490 años para que ustedes dejen el pecado, dejen la idolatría, para que ustedes realmente reciban la obra del Calvario, porque los judíos van a creer en el Calvario, porque la única forma de ser salvo es creyendo en el Calvario, sin importar si es judío o gentil. Y la Biblia dice en Zacarías capítulo 13 que los judíos salvos es porque se van a someter al Calvario, dice Zacarías capítulo 13. Entonces, así se expía la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, habla del tiempo del milenio. En el tiempo del milenio donde el Señor va a establecer la verdadera justicia en el mundo y donde Israel, como parte de los pactos que Dios tiene para ellos, es que van a poder disfrutar esa justicia. Y dice, para sellar la visión y la profecía, es decir, para que todo el panorama profético se termine sobre ellos. Y luego dice, y para ungir al santo de los santos, es decir, para que tengan a su Mesías gobernándolos como rey supremo sobre ellos. Estas son las 6 cosas que el ángel le dijo al profeta, que el pleno cumplimiento de esas 6 cosas completa el programa de Dios con ellos, es decir, con Israel, lo termina por completo. ¿Y cuándo termina estas 6 cosas? En el tiempo del milenio. Ahí todo eso va a ser cumplido y el programa de Dios con Israel se va a culminar. Pues esto es lo que le dice el ángel al profeta, para que todo eso pase y el programa de Dios con ellos se complete o se perfecciona, sea pleno, se requieren 490 años. Y a partir del verso 25 le da las intenciones o las coordenadas del tiempo para saber cuándo terminan, cuándo empiezan esas semanas o esos 490 años y cuándo terminan. Entonces, le da el tiempo de cuándo empieza primero a correr el tiempo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habla que cuando ustedes han la salida de la orden para reedificar a Jerusalén, es que realmente empieza a contar esos 490 años. Esto es, que no empiezan a contar inmediatamente. Hubo varios decretos, exactamente 4 decretos que nosotros tenemos que diferenciar para saber cuál se alinea a la revelación del ángel. El primer decreto fue por Ciro, porque en el año 539, es decir, 3 años después de esta revelación de las 5 semanas, vino el imperio medo-persa, y el imperio medo-persa dejó a los judíos volver a su tierra, ¿sí ve? Pero ellos volvieron a lo que antes fue su tierra, y lo que hicieron fue unos asentamientos ahí, unos asentamientos, pero no edificaron una ciudad, ni tampoco se restablecieron como nación, sino que llegaron a ser unos asentamientos. Luego, 3 años después, en el año 516, viene un decreto de Ciro, que es el primer rey persa, registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, al final del capítulo, y registrado en el primer libro de Esdras. ¿Cuál fue la orden que dio Ciro? Por supuesto que los judíos volvían a reconstruir su templo.
Y por eso fue que en el año 516 empezaron otra vez la reconstrucción del templo que había sido destruido ante la invasión babilónica. Esto es el segundo templo de los judíos. Del año 516, perdón, del año 536 al año 530, durante esos 6 años se registra la Biblia en el libro de Esdras una serie de inconvenientes de enemigos y opositores que no dejaron construir ese templo. Por eso los judíos se cansan y el año 530 paran la obra y el templo queda comenzado, simplemente queda con unos cimientos y se quedan así viviendo en forma de asentamientos allí en lo que antes fue Jerusalén, Israel, y se dedican a construir sus propias casas hasta que el año 520, es decir, 10 años después de esa situación, en el año 520, viene la exhortación del Señor a través del profeta Ageo y del profeta Zacarías, donde a través del profeta Ageo les dice, ustedes se han dedicado a reconstruir sus casas y sus vidas, ¿y dónde está la casa del Señor? Es decir, ¿dónde está el templo? Y luego les dice, por eso ustedes siembran y recogen poco, comen y quedan con hambre, beben y quedan con sed, se cubren y quedan con frío, y todo lo que trabajan es como si le echaran un saco roto. Por eso llamé la sequía sobre este lugar y por eso escaseó el vino, el trigo y el aceite, porque ustedes no se dedicaban a construir mi casa. Y les dice, mediten bien sobre sus caminos. Entonces, por medio de esta exhortación tan fuerte, el año 520 antes de Cristo, empiezan a reconstruir el templo y lo pueden terminar 4 años después. Ahí es donde inauguran el segundo templo de los judíos en el año 516 antes de Cristo, que es conocido como el templo de Zorobabel porque fue el que encabezó ese proceso del retorno y de este restablecimiento. Pero ahí la ciudad no había sido reconstruida, fue reconstruido el templo. El profeta, el ángel le dice al profeta que las 70 semanas o los 490 años empiezan cuando salga la orden para reconstruir no el templo, sino la ciudad. Cuando construyeron el templo, la ciudad siguió así, hasta que luego 66 años después o 70 años después, más o menos en el año 450, 445 antes de Cristo, ya el imperio medo-persa lo está manejando Jerjes o Artajerjes. Y tiene un empleado que es Nehemías, que es el copero del rey. Nehemías capítulo 1 nos habla cómo viene alguien de allá de Judá, viene a la capital del imperio, que es el imperio persa, ya la capital era en lo que es hoy el país de Irán, y Nehemías le pregunta por la ciudad y le dice que la ciudad sigue completamente destruida. Eso está en Nehemías capítulo 2. Y ahí usted pues no lo voy a leer porque son del tiempo, pero usted puede determinar cómo el rey persa autoriza a Nehemías a que vaya y reconstruya la ciudad, no que reconstruya el templo, sino que reconstruya la ciudad. A partir de allí es que empieza el conteo de estos 490 años o 70 semanas. ¿Cómo dividió el ángel este periodo de tiempo? Hizo una triple división, es decir, lo dividió en 3 periodos. El inicio fue en el año más o menos 445 antes de Cristo, en tiempos de Nehemías, que Artajerjes autoriza reedificar la ciudad que está en ruinas. Entonces, volvamos otra vez a Daniel 9:25. Sabe, pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, es decir, desde el tiempo de Nehemías hasta el tiempo de Jesucristo, el ángel divide los periodos de tiempo en 2 tiempos. 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 49 años y 434 años. 49 años equivalentes a 7 semanas y 434 años equivalentes a 62 semanas. Entonces luego le dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, así hay 2 subdivisiones. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es que a partir de las primeras 7 semanas o los primeros 49 años, que es el primer periodo, lapso de tiempo, o el primer intervalo que el ángel le dice al profeta, trata del tiempo el cual Israel volvió a restablecerse como una nación.
Es decir, más o menos se demoró 50 años, 49 años, más o menos hasta el año 400 antes de Cristo. Ahí se cumple las primeras 7 semanas o las primeras 49 años. Las primeras 7 semanas de 70, es decir, restan 63, y los primeros 49 años de 490 años. ¿Cuándo? Cuando Israel vuelve a ser una nación y se levante la ciudad y se levante el país. Después de ese acontecimiento, el ángel le dice que habrán 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo, es decir, 434 años. Ya han pasado 49 años, ahora restan 434 años. Ya han pasado 7 semanas, ahora faltan 62 semanas. ¿62 desde cuándo? Desde que Israel volvió a ser nación. Vienen 62 semanas. Y como ya vienen 7 semanas atrás, 62 más 7 son 69 semanas o 483 años. Entonces dice que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo se cumple la semana, las 62 semanas? San Lucas capítulo 19 o Mateo capítulo 21, cuando Cristo entra triunfalmente a Jerusalén, precisamente para entregarse para el Calvario. Entonces, hasta ahí 62 semanas y 7 semanas que ya llevábamos, que se demoró otra vez el restablecimiento de Israel como nación. 7 más 62 son 69 semanas. Es decir, cuando Cristo entra a Jerusalén triunfal, ahí se termina la semana número 69, que empezó en tiempos de Nehemías y termina cuando Cristo aparece triunfalmente a Jerusalén. Ahí se cumple la semana número 69. ¿Qué pasará después de la semana número 69? El verso 26 nos habla como de una suspensión de ese tiempo. Vea lo que dice. Y después de las 62 semanas, es decir, 62 semanas, pero como ya llevamos 7 antes de las 62 semanas, son 69, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, cuando se cumple el número 69, y luego cuando Cristo muere en el Calvario, cuando Cristo muere, la semana número 69 ya se acabó o se culminó. Y ahí hay una serie de acontecimientos que el ángel le revela al profeta que pasarán después de la muerte de Jesucristo, que Jesucristo lo había dicho. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, habla no de un príncipe que ha de venir, no, viene el pueblo de ese príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Ese príncipe será el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero que vendrá en un futuro mucho más allá, todavía no ha empezado a hacer gobierno. El ángel no le está hablando del príncipe en sí, sino que le está hablando el pueblo del cual viene ese príncipe. Recordemos que, según la explicación de las bestias de Daniel, el anticristo viene de la cuarta bestia, que es el imperio romano, ¿no? El imperio romano restablecido en cabeza de 10 naciones poderosas. Entonces, dice que el pueblo de ese príncipe, es decir, el pueblo romano, vendría e iba a destruir la ciudad y el santuario. Miremos algunas apreciaciones de Jesucristo al respecto. San Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos lo que es en este día para tu paz, pero ahora están cubiertos delante de tus ojos. Y luego dice el verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, te citarán con vallado, te estrecharán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Esta referencia es la misma que el ángel le dice al profeta, que ese pueblo, ese príncipe va a venir y va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. San Mateo capítulo 23, verso 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque desde ahora os digo que no me volveréis a ver hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor.
San Mateo capítulo 24, verso 2. ¿Veis todo esto hablando del templo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. San Lucas capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo creo que les hablé ahora. Entonces, todas estas declaraciones de Jesús son las mismas declaraciones o el mismo acontecimiento al cual el ángel se está refiriendo con el profeta. Le está diciendo que después de que Cristo muera, dice que va a venir el príncipe, va a venir el pueblo de un príncipe y que va a destruir la ciudad y que va a destruir el santuario. ¿Cuándo se cumplió eso? Recordemos que el santuario o el templo en tiempos de Jesús estaba en remodelación. Ese templo fue terminado en el año 516 antes de Cristo, como ya lo expliqué, pero en el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande o Herodes I le hizo una ampliación, una remodelación a ese templo. ¿Cómo se la hizo? Con las piedras subterráneas de Jerusalén. ¿Cuánto duró esa remodelación? Duró 84 años. Se inauguró en el año 64 después de Cristo. Cuando Cristo estaba en su ministerio, esa remodelación llevaba 46 años. Por eso es que habló con los judíos y él les dijo que en 3 días iba a derribar el templo y le iba a volver a levantar. Y los judíos que no entendieron eso, no entendieron que estaba hablando de su cuerpo, que yo que estaba hablando del templo, y dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú dices que lo vas a derribar y levantar en 3 días porque llevaba 46 años. Esa remodelación, que fue una remodelación extraordinaria del templo de los judíos, duró 84 años, hasta que en el año 64 después de Cristo lo inauguraron por completo. Pero en el año 68, es decir, 4 años después, es donde vino esa revuelta de los judíos, porque allí en Roma había unas legiones, el general era Vespasiano, el emperador era Nerón, y el asistente de Vespasiano era su hijo Tito, o Tito Livio. Tenía unas tropas romanas, y hubo una insurrección judía en contra de esos romanos. Como ya tenía un antecedente en tiempos de los macabeos, años 170 antes de Cristo, donde ellos pudieron formar una guerrilla y a través de esa guerrilla pudieron recuperar el templo que había sido profanado por Antíoco Epifanes, como ya lo mencioné al inicio de la enseñanza. Como tenían ese antecedente de victoria, creyeron que con los romanos iba a ser igual y se levantaron contra los romanos, y los romanos con 7 legiones, año 68, dominaron a esa insurrección judía. ¿Qué hicieron los romanos años 70 después de Cristo? Lo que hicieron fue destruir la ciudad, es decir, la ciudad de Jerusalén, 37 años después de que Cristo se fue aquí de la tierra. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. 37 años después que sucedió esto, Jerusalén fue destruido. El templo, que tan solo llevaba 6 años de haber sido inaugurado, después de una remodelación de 84 años, también fue destruido. Entonces, ahí se cumplieron las palabras del ángel cuando le dijo al profeta que Jerusalén iba a ser destruido y el santuario iba a ser destruido, es decir, el templo. Entonces, destruyeron a Jerusalén, mataron judíos por doquier, el templo le echaron fuego, quedó completamente destruido en ceniza. Los pocos judíos que pudieron oír se refugiaron en una fortaleza que se llama la fortaleza de Masada, que es un risco gigantesco que queda a orillas del Mar Muerto, que también lo va a construir Herodes. Los poquitos judíos que huyeron se subieron a esa piedra, a ese risco gigante, y hasta allá los romanos los persiguieron. Los romanos no fueron capaces de subir. ¿Cómo subieron los judíos? Eso es un misterio, no se sabe, pero allá llegaron al pico del risco, a la parte superior. Los romanos no fueron capaces de subir, pero como eran los principales ingenieros arquitectos, hicieron unas rampas que se demoraron 5 años en construir para poder subir a alcanzar esos judíos. Esos judíos estuvieron allá por 5 años. ¿Cómo comieron? Eso no se sabe, también es un misterio, hay que preguntarle a Dios, porque encontraron comida, encontraron hasta agua en ese lugar. Es decir, Dios los sustentó. Y cuando los romanos estaban llegando, lo que hicieron fue hacer un pacto suicida. Y dijeron, si los romanos llegan aquí,
nos matamos todos porque no vamos a ser más esclavos de ellos. Y así fue, llegaron los romanos, se tiraron las mujeres, tiraron los niños, tiraron los ancianos, se tiran los hombres y todos los judíos ahí se suicidaron por completo. Año 70 después de Cristo. Quedó destruida Jerusalén y quedó destruido, por supuesto, el templo, que fue las palabras que el ángel le dijo en esa declaración al profeta y que Jesucristo mencionó en todos los pasajes que, por supuesto, ya he mencionado anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Obviamente hubo reductos judíos sobrevivientes porque había unos que habían huido, habían escuchado las palabras de Jesús porque Jesús ya había enseñado qué había que hacer en ese momento. Jesucristo les dijo que tenían que huir en ese momento cuando viniera la destrucción del año 70 después de Cristo. Algunos lo obedecieron en el año 70 después de Cristo. En todo caso, en el año 135 era emperador Adriano y Adriano llega a Jerusalén destruida, quiere implantar un dios griego ahí donde era el templo y viene la última insurrección de los judíos, donde otro reducto judío, otra guerrilla se levanta en contra de esos romanos a ver si pueden recuperar la tierra, pero Adriano los domina por completo y ahí es donde les da dos castigos. Primero les cambia el nombre a Palestina, porque Israel nunca se ha llamado Palestina, ni se llamará Palestina tampoco. Les cambió el nombre a Palestina y lo que hizo fue expulsarlos para que se cumplieran las palabras de Dios a Moisés en Deuteronomio capítulo 28, leámoslo. Deuteronomio capítulo 28, verso 64 en adelante, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, porque allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Allí se cumplió esa escritura, cuando lo que hizo Adriano fue esparcir a todos los judíos por todas las naciones de Europa, principalmente primero España y Alemania, donde fueron los primeros dos lugares, y de ahí se esparcieron a todas las naciones de Europa. Y allí fue donde empezó ese sentimiento llamado el sentimiento antisemita, es decir, donde ellos serían aborrecidos en Europa por un rumor que esparció precisamente el Vaticano, que decía que los judíos tenían un plan secreto con los masones para apoderarse de toda Europa y que todo lo que era judío era malo y había que aborrecerlo y había que odiarlo, había que matarlo. Entonces, ahí empezó el esparcimiento a las naciones. Y por supuesto, al mismo tiempo que los judíos eran esparcidos, al mismo tiempo la época de la gracia ya estaba activada. Es decir, la iglesia o la era cristiana ya estaba predicando. Entonces, ¿en qué tiempo se ubica la iglesia? En tiempos de las 70 semanas de Daniel. No se ubica ni en la semana número 69 ni tampoco en la semana número 70. La semana 69 se terminó cuando Cristo llegó a Jerusalén y luego cuando murió, y la semana 70 se activará después. Pues, lo que estamos viendo ahora es que el reloj para Israel en estas 70 semanas se paró, se suspendió, después de que Cristo murió, quedó suspendido y empezó este paréntesis, digámoslo así, o este lapso de tiempo entre la semana número 69 y la semana número 70 de este profeta Daniel, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, donde los judíos siguen esparcidos en el mundo, aunque ya restablecieron su nación, pero igual el tiempo de los gentiles sigue sobre ellos y sobre nosotros. Por supuesto, estamos en la época de la gracia, donde tuvo un principio en el libro de los Hechos capítulo 2 y tendrá un final cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, el reloj para ellos está suspendido. ¿Qué es lo que habla el profeta Pablo, el apóstol Pablo a los romanos? En el capítulo 9 nos habla de la elección de Israel y nos dice que Israel es el pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 11 nos habla del remanente de Israel y nos explica que Dios no se ha olvidado de Israel, es decir, que Dios va a reactivar el programa de Dios con él. Inclusive nos dice a los gentiles que tengamos cuidado, que no nos podemos ensorbecer mucho porque nos dice que al final nosotros somos un olivo injertado en el árbol de Dios, pero que Israel realmente son las ramas originales
y que Dios no se ha olvidado de ellos y que Dios va a tratar con muchos de ellos y que Dios va a salvar a muchos de ellos y muchas de esas hojas que fueron arrancadas van a volver otra vez al árbol de Dios. Eso es lo que explica el apóstol Pablo hablando del Mesías, hablando de Israel en cuanto al Mesías. ¿Por qué? ¿Cuándo será ese nuevo trato de Dios con Israel? Precisamente en la última semana que resta, que es la que habla el verso 27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, es decir, todo ya consumado y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nos habla que a ellos les falta otra semana, es decir, otros 7 años más, que es la semana número 70 del profeta Daniel, donde Dios va a tratar con Israel para que Israel le reconozca, para que Israel se vuelva al Mesías y lo reciban como Salvador, que ese precisamente es la última semana del profeta Daniel, la semana número 70, o la semana de la gran tribulación, que por supuesto ustedes ni menos ya recibo la explicación de toda esa semana de la gran tribulación, que será, por supuesto, en tiempo del reinado del anticristo. Hasta ahí la exposición porque el tiempo nos ha pasado. No sé si tienen preguntas al respecto. Gloria a Dios.